Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Por Ahora. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Cómo estás, Elena Harry? Muy Bien. bien. Segundo programa que estamos haciendo al aire. Estamos nuevamente acá en UNLPTV hasta las 10 de la noche. Vamos a estar analizando un poquito todo lo que pasa en este país. Por suerte no pasa nada Conversando demasiado. porque pasa de todo, ¿no? Sí. Por suerte tenemos un lunes tranquilo. Como Tranquilo el lunes. No ha pasado tanto. Yo tengo un par de inversiones puestas, así que estoy Yo tranquilo. no sé si estuvo muy bien elegido el día. Claro, sí. Para emitir este programa. Tenemos que caer los sábados 2 de la Claro. tarde, a ver si podemos agarrar un día tranquilo. Sí, inviértase lo que hayas invertido, hoy estás preocupado. Hoy ¿Viste? está Invertir en la preocupado, bolsa, ni ¿no? hablar. En cripto, bueno, estás preocupado. Sí. Vamos a hablar un poco de todo esto que está pasando. Y vamos a estar acompañados porque, como siempre, nos están acompañando y visitando UNLP TV, dos colegas, para poder conversar un poco sobre todo lo que está sucediendo en todo el territorio, podríamos decir, porque además vamos a estar hablando también fuera de nuestro país. Está Paula Vistañino visitándonos, que es colega de Radio Provincia. Bienvenida, Paula, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal, Celina? ¿Cómo están? Bien, ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, y Bueno, también Mi primera está... vez acá. La primera vez en la Primera tele, vez. o sea, Así primera es. experiencia. Aquí. Bien. Bueno, mira, estamos en el debut. Y también está Rubén Bárcenas, que nos acompaña en el día de hoy, que es editor de Infoplatense. ¿Cómo estás, Rubén? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Nos hemos traído un día tranquilo para analizar todo mejor lo que día está para hacer pasando. un programa. Claro, para analizar. Bueno, primero vamos a empezar a hablar un poquito de todo esto que está pasando a nivel internacional, de la economía global que parece que se cae. Uno tiende a pensar que el mundo económicamente, como lo conocíamos, cambia a partir de ahora. ¿Ustedes creen eso? ¿Es exagerado? ¿Por ahí no va a terminar pasando nada? ¿Cómo lo ven? Para mí, en principio, te corté, perdón. No. Se está reacomodando, no sé si va a cambiar tanto, pero sí había una especie de alianzas estratégicas a nivel económico que Trump no las está respetando y en su afán de, digamos, de blindar su economía y de que sea todo el compre nacional de Estados Unidos, está dejando de lado a sus socios europeos. Y por cuestiones más de geopolítica, evidentemente la puja comercial con ellos es China. Si tenemos tiempo, para mí ya la ganó China la guerra comercial, pero Es una potencia en auge China, ¿no? Es una economía en auge en estos momentos. yo te diría que ya se consolidó Claro. y está mucho más adelantada en determinadas cuestiones que la hacen geopolíticamente y estratégicamente más preponderante que Estados Unidos. Y ahí está el recomodamiento del mundo, ¿no? Y De ahí alguna está cuando manera. cruje todo. Ujú. Por ejemplo, bueno, lo podemos charlar más adelante, pero ha hecho los gestos que le hace Trump, por ejemplo, a Putin o a Putin, se los hace porque no quiere que Putin se recueste sobre China. Claro. Lo necesita más de este lado, aunque no lo quiera. Ujú. Y ahí, bueno, ¿cómo queda la Argentina, no? De alguna manera, Milei Colgado del visitando piso. Estados Unidos, buscando una foto, la foto que no sucede, al mismo tiempo la puesta de aranceles de Trump a todos los países, y digo, ¿y cuál es la reacción de nuestro presidente ahí, no? En principio, en este fin de semana me parece que Milei quedó mal parado, trastabillando y además haciendo un viaje a las apuradas en pos de una foto que no consiguió y un precio que todavía no consiguió, digamos, un También. descuentito Sí. que Sí. todavía no consiguió. Yo creo, en función de lo que vengo leyendo, ¿no? De analistas internacionales, que sí hay un cambio, o sea, que hay una nueva etapa del capitalismo y una nueva organización de la geopolítica, y en ese sentido Trump está haciendo cosas que no estaban previstas y que de alguna manera hay unas lógicas de funcionamiento que está hoy pasando por encima, ¿no? Esta mañana justo en la radio entrevistábamos a un especialista en China y él decía que parte de todo lo que está haciendo Trump tiene que ver justamente con lo que vos decías, y es que está enfocado en China, ¿no? Todos los demás Claro. caen como alrededor de eso, pero en realidad es porque está perdiendo la guerra contra China. Como bien vos decías, China está ya muy consolidado y posicionado, y frente a eso, lo que está intentando es cercar de alguna manera a China. Y ahí creo que, siendo nuestro socio principal en la Argentina, por lo menos con los que comerciamos, eso afecta directamente Sí, a es el nuestro segundo país, después como de Brasil, muchos. de país con el que comercia Argentina. No puede cortar lazos, digo, por lo menos en lo Bueno, inmediato. De Sí, hecho, pero le pasó... puede costar. ¿Cómo? Claro, le puede costar muy caro. Puede costar porque desde que comenzaron a establecerse los puentes diplomáticos entre Argentina y China
entre 2014 y después en el gobierno de Alberto Fernández, se recibieron swaps, que son préstamos a devolver con tiempo. En realidad sirve para consolidar reservas. Y hay 17 mil millones de dólares en swaps chinos. Y eventualmente, digamos, la condición para que Milei acceda a algún otro crédito internacional, por ejemplo, del Fondo Monetario, es que rompa relaciones con China. China lo primero que te hace te reclama 17 mil millones de te va a dólares. cortar. Y hoy las reservas están abajo o sea, de 25. O sea que si Claro. tenemos que dar los 17, estamos en... Bueno, que de alguna manera fue lo que pasó al comienzo del gobierno de Milei, ¿no? Había planteado que China Claro. no, China no, China no, hasta Claro. que un día, ¿no? Jamás iba a hacer negocios con comunistas, Sí. ¿no? Claro. Pero me parece que puede llegar a ser una exigencia de los Estados Unidos, a la que, como bien vos decís, me parece que no puede responder ahora, pero que Estados Unidos podría llegar a pedirle a cambio de alguna excepción, ¿no? Dentro de los aranceles, podría llegar a pedirle eso a Javier Milei. Sí, en un acuerdo con el Fondo Monetario que no está cerrado, que está en plena discusión, que toda esta situación con Trump también pone en riesgo el acuerdo. Quiero que escuchemos, tenemos la nota que hoy le hizo Tenenbaum a Claudio Lucer, que fue director del Fondo Monetario para Occidente, para el hemisferio occidental. Y él habla de un acuerdo con el Fondo Monetario que no está cerrado todavía y que el gobierno salió a festejar demasiado rápido. Y se complica con esta situación, Exacto. ¿no? Vamos a ver un poquito lo que decía, dura un minutito y ya venimos. Hace 3 semanas yo hubiera dicho que esto iba a salir rápidamente y que digamos que iba a haber acuerdo a nivel de personal y después que iba a haber un acuerdo ahora en las próximas semanas. Con el caos existente en este momento a nivel internacional, con una cantidad de países que deben estar muy enojados con los Estados Unidos y los Estados Unidos quizá empujando este acuerdo, creo que se puede demorar. Eso es el tema. No veo problemas en la parte del programa en sí mismo. Yo no creo que vaya a haber un desembolso mayor que el que mencionó Georgieva de 8.000, que de todas maneras debe generar problemas, pero estamos en este mundo incierto en la parte en la parte económica internacional, algo que realmente hacía mucho tiempo que no se había experimentado. Muy bueno, bien. ahí estaba, ¿no? Ahí estaba, sí, este análisis, porque además el Fondo Monetario tiene una parte mayoritaria de Estados Unidos que todavía no nombró a uno de sus representantes, ¿no? Pero después están los otros países que están en una discusión con Milei fuerte. Digo, hay una idea de España no autorizando, no queriendo que se autorice un préstamo del Fondo Monetario a la Argentina, Holanda en una situación similar. Digo, hay como un panorama en donde no es prioridad un préstamo del Fondo Monetario a la Argentina hoy. ¿Ustedes cómo lo ven? No es prioritario. Y además siempre hay, digamos, toda historia tiene su jugo distinto. En el caso particular del dinero que pide Argentina o que pide el presidente Milei, no lo pedimos nosotros, está la cuestión de que el Fondo Monetario, bajo una administración de Donald Trump, ya hizo un desembolso. Creo que fue el mayor crédito que se entregó alguna vez, que fueron casi 54 mil millones de dólares, que creo que llegaron 47 acá. Y en ese contexto, digamos, los otros integrantes de tanto del fondo como del Banco Mundial ahora le dicen a Trump, o sea, eso se rifó, ese dinero. Hay actores como el ministro Caputo Claro. que fueron de los que rifaron eso. Claro. Además, no sirvió para que gane Macri una elección, si era porque estratégicamente ellos querían una continuidad de un estilo de gobierno neoliberal o llamémoslo como sea. Entonces, en ese contexto, ahora hacer un nuevo desembolso... No hay yo creo que garantías, ¿no? No hay garantías. Y además de nada, de que vaya a está- salir algo distinto. que digamos. está pidiendo la Argentina que hagan un desembolso en el momento en que, digamos, financieramente el mundo se está reacomodando. Claro. Entonces, ahí hay una doble...
Sí, que Hay además una doble condición. voló por los aires el staff del Fondo Monetario en ese momento, quienes habían hecho préstamos, que creo que también ahora la situación es esa, es decir, che, ¿quién se hace cargo de esto? O sea, nosotros prestamos la plata, después no se devuelve, ¿quién se hace cargo de esta situación? Vos hablás del viaje de Milei a Estados Unidos, que Sí. sin la foto, sin nada, termina teniendo los mismos aranceles, por ejemplo, que Lula, que no fue a buscar ninguna foto, ni fue a buscar Sí, que muchos nada. países latinoamericanos. Claro, exactamente. Ujú, que tienen Sí, el que no solo nos 10%. fue a buscar una foto, digamos, Lula, sino que viene en general, no viene tan alineado o tan queriendo, ¿no? Conseguirse todos los favores de Donald Trump. Para mí la gran pregunta en este contexto es ¿por qué darían ese financiamiento, ese préstamo a la Argentina? ¿Por qué el Fondo Monetario? De lo que se hablaba era de un favor personal, digamos, de Donald Trump a Javier Milei a cambio de algunas otras cosas, digamos. Entonces, que no había ninguna razón para que, desde el comienzo, ninguna otra razón para que el fondo diera este préstamo a la Argentina que no fuera que Donald Trump decía, dénselo a Javier Milei. Ahora, en este contexto, como él decía, cambiando el escenario económico del mundo, viendo todos estos antecedentes, con estas complicaciones, digo, ¿por qué se la jugaría Donald Trump por Javier Milei? O sea, ¿qué tiene para ofrecer? No sé si tendrá para ofrecer todo el territorio argentino, como decía la otra vez en esta conferencia, Claro. que Sí, ¿no? nos No van a alcanza. sacar a todos y a todas de acá, y entonces tiene... Pero vía Bueno, libre. ¿sí? Claro, tiene toda una tierra Que en la hermosa, semana agua pasada- dulce, La sin semana contaminar. pasada lo hablábamos y lo veíamos al ministro Caputo horas antes del programa de la semana pasada. Había dicho, bueno, nosotros ya hicimos todo lo que el fondo pediría Claro. que hiciéramos una vez otorgado el préstamo. Todavía no bajaron un solo dólar y sin embargo ya hicimos todo, ¿no? Claro. Algo que nunca sucede, lo decía Caputo en una entrevista televisiva, ¿no? Sí, y también para qué se usaría eso, ¿no? ¿Por qué se lo daría el Fondo Monetario de Argentina? ¿Y qué haría Argentina con eso? Porque, bueno, lo que se ve y en los cálculos que se han hecho es que solo serviría para estirar este escenario Claro. económico hasta las elecciones, que ni siquiera llegaría, ¿no? Claro. Por los números, por cómo daban. Entonces, corre el riesgo, digamos, Donald Trump y el Fondo Monetario de, como decía vos, de quedar otra vez enganchado en una especie de, entre comillas, estafa, ¿no? Claro. Con ese dinero. Ahora, hay una cuestión también simbólica, argumentativa, por ahí de esta batalla cultural que se da, que el gobierno ha conseguido que la palabra ajuste tenga para sus seguidores y casi popularmente en algunos casos una palabra, una connotación positiva, ¿no? Como, bueno, ajustamos entonces ahora, una palabra que siempre estuvo asociada a algo totalmente negativo, parecía que tiene una posición positiva. Y ahora, de acuerdo con el Fondo Monetario, quieren hacer ver como algo positivo. Como, miren, el Fondo Monetario nos presta plata, miren si seremos serios, que el FMI nos presta plata. El FMI te presta plata porque después te va a cobrar los intereses. Entonces hay como una cuestión Sí, también no discursiva. solamente eso, sino el grado del ejercicio de dominación que Claro. hay también, ¿no? Sí, en sí, función de lo pero que te da. hay como una cuestión discursiva, ¿no? En esto de tomar el préstamo del Fondo Monetario como algo positivo, un logro de este gobierno, el conseguir que nos presten Nos dan plata, ¿no? creen en nosotros, Claro. sería lo que Sí. quieren vender. Igual es muy difícil con el contexto que tenemos nosotros, porque siempre las gestiones argentinas se destacan por siempre dar un paso más. O sea, estamos cerca del abismo y estamos un paso más. Eso de decir cómo se administra una familia, que es el ejemplo que da siempre Sí, sí. Caputo o dan los libertarios o el macrismo, o sea, es proporcionado porque somos 48 millones de personas, no hay una mesa familiar los domingos de Tan 48 amplia. de 48 millones de personas, Y el presidente tiene pero una mesa sí se puede familiar. hacer no, claro, pero sí se puede hacer una figura de una entidad, en este caso es un país que va a pedir dinero y, digamos, hay que reunir ciertas condiciones, más allá del ajuste, más allá de tener un superávit o no, más allá de los números que te dan, que acá nos sirvió de mucho, por lo que se ve, porque, digamos, la inflación sigue creciendo. Ujú. Y es el tema de la seguridad jurídica. O sea, yo te doy X cantidad de dinero y después tenés una corte de ahora quedaron otra vez de 3 o de 2. Sí, no sé renunció cuánto. Mancilla esta tarde. Claro. Sí. O sea, el hijo ni siquiera se asumió. No, claro. Bueno, entonces, ¿qué pasa si hay una acordada de la corte eventualmente desconociendo la legitimidad de la plata que viene? No se la tenés que devolver. Claro. O si
en algo que por ahora es difícil, pero el Congreso se te planta como se te planta con Mansilla o con los pliegos del hijo y no te reconoce el endeudamiento. ¿Qué hace? O sea, es muy difícil que te presten dinero en esas condiciones. Y menos países, suponte, Estados Unidos, que debe tener más sillas que otros países, debe suponer que quiera prestarnos el dinero. Pero hay otros países de Europa, como vos nombrabas, España, Holanda, Gran Bretaña, me imagino, que no deben querer. Porque además Trump se está peleando con ellos económicamente. Claro, porque te vamos a hacer un favor. No podés entrar autos de Europa, no podés entrar maquinaria, no podés hacer y le vas a dar plata a la Argentina. Es raro. 28% de aranceles le puso hoy la Comunidad Europea. Es desmadrado todo. Se están tirando con aranceles unos a otros, ¿no? Claro. Es la estrategia. Vos me pones esto, yo te pongo otro tanto. No, pensaba también qué semana compleja para el gobierno de Milei, hablando de lo de García Mansilla, ¿no? Y esto de alguna manera el no apoyo por parte del Senado a estos pliegos de Ariel Lijo, bueno, y el pedido de renuncia a García Mansilla que finalmente hoy se concretó, ¿no? También ahí, bueno, cuánto pierde el gobierno nacional en su estrategia, ¿no? Creo que desde el comienzo de la operación, podemos decir, Corte Suprema de Justicia, con Lijo, con dos personajes muy distintos, ¿no? Lijo y García Mansilla, dos jueces que vienen como de distintos lugares, o que los estarían poniendo, o querían ponerlos por distintas razones, me parece, pero claramente terminaron de perder en toda la jugada. O sea, no le salió ninguna parte, fue de un gran desgaste, me parece, para el gobierno nacional y vuelven a tener una Corte Suprema. Yo no sé cuánto tiempo pasó, pero estamos hablando de 3 meses en total, ¿no? Más o menos desde que comenzó todo esto, 2 meses. Y me parece que ahí porque pierde muchísima autoridad. Porque no consigue, venía consiguiendo casi todo lo que se proponía en el Congreso de la Nación y es acá un freno grande. No pudieron negociar a los jueces de la Corte Suprema, ¿no? Que es lo que tendrían que haber hecho y se los bajaron. Y me parece que en particular queda muy mal parado en un desgaste mediático, ¿no? En esta cosa que tiene omnipotente, esta idea de que lo puede hacer todo o que todo el mundo va a ir detrás de él, porque tiene no solo la vara, digamos, del poder, sino porque además están todos convencidos de que él viene, ¿no? A hacer una, no sé, a renacer una Argentina, ¿no? Todo este discurso más mesiánico que él tiene, en un punto es como se lo bajaron rápidamente, es como en esta no. Entonces, bueno, después de analizar cada uno de estos dos personajes de la justicia, podemos decir, García Mansilla sin ningún antecedente en la justicia, ¿no? Viene de otro lado. Digo, pero ¿qué hubiera pasado con esa Corte Suprema si llegaban realmente, si llegaban de esta manera, si quedaban ahí? Digo, es un capítulo que no podemos analizar porque no lo vamos a vivir, pero que creo que hubiera sido escandaloso, ¿no? Lo que podía pasar con esa Corte Suprema. Así que en este caso creo que sí, que el gobierno está viviendo la primera gran derrota. Cimbronazo, ¿no? Sí. Pero creo que también lo que quedó demostrado es el rol del PRO, del macrismo en esto. Digo, sin el apoyo del macrismo, el gobierno no hubiera tenido ninguna de las victorias parlamentarias que tuvo, ¿no? Digo, porque claramente se notó que cuando el PRO le saca un poco el respaldo, no pueden avanzar con las leyes. Bueno, ahí hay una alianza electoral que se rompió. Claro. O sea, con lo cual agiganta la derrota del presidente en este caso. Se rompe por esta cuestión de Karina Milei de no querer hacer acuerdos, porque digo, nunca se vio a un Macri tan desesperado por llamar a acuerdos con la Libertad Avanza. Yo me acuerdo cuando Milei dijo, sí, podríamos llegar a hacer un acuerdo, a los 3 minutos tuiteó Macri diciendo, listo, mi parte va por este día, ustedes pongan lo suyo, y Milei desconoció ese tuit y dijo, claro. no lo vamos a llamar. Macri, en mi modesta opinión, se incineró cuando hizo el acuerdo para el balotaje. Presumió que los votos respondían a él, cuando en realidad era un voto ideológico. Era un voto antiperonista, antikermerista, llamarlo como quieras. Y a partir de ahí, Milei, que puede ser una persona estrafalaria o no atada a determinadas convenciones, pero no es onza, no es un estúpido. Y desde el primer día se enfocó en licuarlo. Y para mí, no sé si fue Karina Milei la detonante,
Sí sé que ellos deben tener medido que el PRO, suponete, en la provincia de Buenos Aires, que ya se habían anotado Santilli y Ritondo, Sí, estaban ahí a la primeros puerta. en la fila, hasta desafiando al propio Macri, que decía que había que esperar un poco y eso. No mide el PRO en la provincia. O sea, todo ese caudal de votos, que no eran de Macri, o sea, ideológicamente migraron a la Libertad Avanza. Claro. Y yo no sé, digamos, porque falta mucho y la dinámica electoral es distinta a la dinámica de una política convencional. O sea, tenés la política de gestión, tenés la política del día a día y tenés la política electoral que tiene otro color. Yo no sé si le van a dar el cuero para ir solo al PRO. Por eso me parece que está tan desesperado Macri en decir, bueno, seguimos acompañando, Claro. entre comillas. Volviendo a lo de los dos jueces estos, en el caso del hijo era... Yo no sé si el hijo quería entrar a la corte, de hecho... Bueno, no soltaba el otro cargo. No soltó el otro Claro. cargo porque sabía que podía rebotar podía mal. pasar. Que era claro. poco probable que siguiera. Pero sé que García Mansilla era impulsado por el asesor estrella que tiene el presidente Milei, Santiago Caputo, que no creo que sea una persona que no esté preparada para ser asesor presidencial. O sea, ha habido peores. Pero me parece que sobreactúa una escenificación de que es alguien que opera en las sombras, que tiene gran poder de fuego y me parece que no le da el cuerpo para eso. Y el problema de Milei es que no tiene fusibles. Claro. Cualquier otro presidente le sale una mal y no quiero hablar de matar porque hemos tenido intentos de buen término, asesinato no, obvio. en la política Ujú. argentina. Pero salen a cuestionarlo. Claro, pero no lo saca del lugar, digamos. Claro. No lo cesa en sus funciones y no lo pone de culpable o de responsable, por decir. Entonces, al no tener fusibles y al no tener, digamos, como decís vos, o sea, tiene aliados que tienen poder de fuego en el Congreso o en las legislaturas. Él no tiene. De hecho, no debe tener ni una unidad básica, ni un Ateneo, nada. No, de hecho, la cantidad de diputados y senadores que tiene son muy pocos. Sí, son pocos. Creo que tiene 7 diputados y nada más. Entonces, bueno, ahí es un problema. Claro. Ahora, es interesante también pensar en cómo Milei, hoy hablábamos de Donald Trump, cómo Milei imita esta idea de Donald Trump de no dar el brazo a torcer. Porque ayer veíamos a Donald Trump antes de subirse a un avión diciendo, yo voy a poner los aranceles, los voy a mantener. Hoy lo que pasó una cosa muy interesante también respecto a eso, que la agencia Bloomberg sacó tipo 10:30 de la mañana una nota diciendo que se iban a postergar los aranceles durante 90 días y ahí empezaron a subir las acciones de todos las bolsas empezaron a subir hasta que la Casa Blanca salió a desmentirlo. Dijo, no vamos a cambiar esto, volvieron a caer. ¿Cómo se va a manejar esta situación en épocas de fake news? Que el gobierno sabe mucho de eso, ¿no? Digo, de generar falsa información, falsas noticias. Sí, hacerla circular rápidamente. Claro, ¿no? en un momento donde la vorágine, de la vorágine que se está dando en los mercados depende de la información que se tenga. Digo, en una época de fake news es muy peligroso esa situación. Digo, el gobierno maneja muy bien la fake news, ¿no? Sí, también tenemos muchos espacios que podrían contrarrestar ese tipo de información y o no sabe o no quiere hacerlo. Claro. Y ese es otro debate. Sí, nos vemos un debate también los periodistas y las periodistas, ¿no? Respecto de cuál es nuestro rol frente a las cámaras, sí. frente a los micrófonos, porque hoy vemos muchas operaciones mediáticas que son divulgadores. Digo, hoy hablamos de Santiago Caputo, bueno, lo que pasó hace un tiempo con un colega, con Jonathan Viale, marca un poco... Si me están llamando, siempre espero que me estén llamando alguna estafa que me quieren Pero lo hacer. llamativo es que vos en tengas algún el lugar. celular con sonido. No, es el reloj. Un esquema Ponzi al aire. Claro, que me quieran hacer un esquema de Ponzi, sí. Soy Milei, te estoy pidiendo plata del Fondo Monetario. ¿Vos cómo ves esto que pasó con Mansilla, lo de la corte, digo, para cerrar con ese tema? No, a mí lo que me parece en esto que decía que es medio contrafáctico, yo vengo trabajando mucho y siguiendo mucho quién es García Mansilla y qué rol en todo caso venía a ocupar a la Corte, más allá de los vínculos que el gobierno está teniendo con ciertos cuadros de la derecha, de la ultraderecha y demás, y creo que ahí hay toda una cosa que venía detrás en distintos temas
que podían llegar a la Corte Suprema de Justicia. Algunos que me interesan particularmente, que tienen que ver con todas las vueltas atrás en materia de derechos y demás, sí. pero también con ciertos objetivos que tienen que ver más con la justicia administrativa, Claro. ¿no? Que es la que importa realmente, donde está la plata, podemos decir. Y en esa línea creo que se le corta eso al gobierno y realmente creo que no lo previó y que le salió mal. O sea, de mi parte, más allá de los mecanismos institucionales, que por supuesto era muy reprochable que estuviera ahí, que estuviera sentadito como si nada pasara, hasta que el último colega le decía, bueno, basta, te tenés Claro. que ir de acá. Digo, más allá de eso, que era... creo que eso tapó qué es lo que realmente, para qué querían a estos dos jueces sentados en esa Corte Suprema y qué era lo que había detrás, porque sin duda, y por lo menos en el caso de García Mansilla lo tengo un poco más claro, había toda una negociación previa de qué venían a hacer esos jueces a la Corte y qué venían a votar. Sí, ¿para qué los necesitaban exactamente en esa Sí, posición? está la condena ¿no? a Cristina Kirchner, ¿no? Digo, a todo esto También. digo, tienen que Sí. decir También. El hijo condena. también manejó la causa Correo. Que Claro. involucra a Macri. Claro. Ujú. Sí, bueno, el hijo era parte de esta negociación que Macri no quería que Claro. fuera y le dijo, lo voy a poner igual. Y bueno, digo, creo que parte de la ruptura de esta relación, de este vínculo que fue entre Macri y Milei, tenía que ver con Karina Milei, con el hijo, digo, como que se fue desgastando de a poco, ¿no? Habrá que ver ahora qué pasa para estas elecciones, si logran un acuerdo a nivel provincial o no y cómo va a resultar eso. Bueno, muchísimas gracias por haber venido, ¿eh? Les No. agradecemos mucho Muchas que hayan gracias estado a acá. Gracias a ambos ustedes. por No, estar por aquí. ustedes. Pau, estás con segundo tirada de libro, ¿no? Segunda edición, como sí, para venderlo también. sí, segunda edición de Te Serviré, que voy a presentar en la Feria del Libro. Así que sí, muy contenta con eso. Bueno, Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias por A haber ustedes. estado acá. Muchas gracias. Vamos a ir a una tanda y en el próximo bloque nos van a estar acompañando otros colegas que van a venir acá a charlar un poco sobre Sí, claro. todo lo que está pasando también a nivel provincial, ¿eh? Porque hoy fue un Claro día... que sí, sí, con novedades. Un día con muchas novedades y ya se vienen Verónica Urriobela y Tía y también Carlos Marino aquí Exactamente. para conversar con nosotros en Por Ahora. Apostar todos los días no da. Pillar con las apuestas no da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Información y prevención sobre el VIH-Sida. Elegí saber. Test de VIH en la Facu. Información y prevención sobre el VIH-Sida. Si querés saber, si tenés dudas, vení al Laboratorio de Salud en la Facultad de Ciencias Exactas en 50 y 115. Es voluntario, gratuito y confidencial. Los primeros miércoles de cada mes, de 9 a 16 horas, vení al Laboratorio de Salud en la Facultad de Ciencias Exactas en 50 y 115. Elegí saber. Vení al Laboratorio de Salud en la Facultad de Ciencias Exactas en 50 y 115. Niñas y niños con y sin discapacidad caminan juntos. ¿Sabías que las niñas, niños y adolescentes con discapacidad visual utilizan diferentes bastones? Dos niñas ciegas con sus bastones miran al frente. Las personas ciegas utilizan un bastón de color blanco y las personas con baja visión uno de color verde. Niñas y niños hablan frente a cámara. Hola, mi nombre es Luna, tengo 9 años. Hola, mi nombre es Luana, tengo 8 años. Hola, soy Eva, tengo 10 años. Hola, me llamo Bastian, tengo 9 años. Con el bastón blanco puedo jugar a la pelota, puedo caminar solo. El bastón blanco es para ciegos como yo. Yo uso el bastón blanco de izquierda a derecha. Los bastones verdes son para los que tienen baja visión. Puedo jugar, puedo caminar libre. Niñas y niños juegan al fútbol en una cancha al aire libre. Los bastones permiten que las infancias y adolescentes con discapacidad puedan participar, jugar y crecer al igual que otras niñas y niños sin discapacidad. Niñas y niños hablan frente a cámara. Respetando y valorando la diferencia. Construimos una sociedad más inclusiva.
Enacom, Andis, Cinear, Inca. En la provincia de Buenos Aires ya inauguramos 100 nuevos jardines. Seguimos invirtiendo en más y mejor educación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Muy bien, seguimos en Por Ahora hasta las 10 de la noche. Claro que Vamos sí, a estar haciendo hasta las 22, este en un día muy caliente, picadito. Exactamente, así que hemos cambiado de personas que están aquí en nuestro programa, en nuestra mesa, acompañándonos, que nuestros nos colegas. están visitando, claro. Exactamente. Que sí. Le queremos recordar a la gente que se suscriban a nuestro canal, ¿sí? Que le pongan me gusta, se suscriban a nuestro canal, así estamos Dejen conectados comentarios con también, Dejen a ver qué comentarios. piensan de estos temas que estamos debatiendo aquí. Y ya presentamos a nuestros invitados. Exactamente. ¿Te parece? Este segundo bloque nos visita una amiga de la casa, además, Verónica Revelaitía. No hay que decirlo. No hay que decirlo, no, es un esfuerzo. Yo no lo haría si estuviera en tu lugar. ¿Cómo te digo? Vero, la Vasca. La Vasca. Sí, Claro. Ahí está. La Vasca, y está Carlos Marino también aquí, director de 021. ¿Cómo va? Muy bien, ¿cómo ¿Todo están? bien? Buenas tardes, gracias por la Bueno. invitación. No, por favor. Muy Gracias bien. a ustedes por venir. No soy tan amigo de la casa, porque ya sí es amiga de la casa. Y me No, pero sos yo amigo, soy amigo, soy amigo. También de la casa. amigo de la casa, Sí, sí. claro que sí. Le voy a pedir a Leo que se mutee por favor acá porque seguimos teniendo ahí el retorno. Ahí estamos. Bueno, han pasado muchas cosas este lunes. Hoy hablamos un poquito de que los lunes están siendo cada vez más complicados y nos espera un añito complicado. Hoy se conoció el desdoblamiento de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, lo cual significa una ruptura entre Cristina y Axel, ¿o no? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, pareciera que en principio sí. De hecho, Cristina dijo que si esta situación que hoy es un hecho, el desdoblamiento y las elecciones del 7 de septiembre, confirmó que ella iba a ser candidata y que además iba a ser candidata a diputada provincial por la tercera sección electoral, con una precisión que es llamativa, sobre todo teniendo en cuenta, es un signo de la ruptura. Claro. Decir voy a ser candidata por la tercera sección electoral en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Cristina Fernández de Kirchner, 2 veces presidenta de la Nación, ex senadora nacional. Tiene pergaminos suficientes para ser candidata a lo que quiera. Y jugar en la provincia de Buenos Aires en el momento en el que se estaba definiendo precisamente esta situación, que hoy es un hecho, claramente muestra que hay un quiebre. Definitivo, no, tantas idas y vueltas ha tenido el Partido Justicialista, tanto se ha roto y se ha vuelto a reconstruir. Son momentos, parecerá, ¿no? Probablemente era necesario, es una frase repetida, esto de tocar fondo. Era el loop, ¿no? Esto que veíamos, un escenario, el fallido gobierno de Alberto Fernández tuvo algo que ver con el Partido Justicialista en una situación de reordenamiento interno que nunca se terminó de definir. Probablemente sea necesario esto, tocar fondo para, ver si es posible rescatar algo. Bien. Carlos. Lo que está claro es que tienen dos proyectos distintos. Cristina o el Partido Justicialista plantea la nacionalización, la discusión con Milei, y el gobernador lo que está planteando es una provincialización para revalidar su gestión o por lo menos ponerla a consideración de los bonaerenses. Entonces esta división del proceso electoral hace eso, que en definitiva
Hay dos cosas que se van a medir. Uno es el enfrentamiento a Milei con la lista de diputados nacionales en octubre y ahora el 4 de septiembre. El 7 de septiembre. El 7 de septiembre como fecha para que los bonaerenses elijan diputados provinciales, senadores provinciales según la sección electoral en la que están y concejales. Que va a ser bastante particular, ¿no? Sí, y además con dos sistemas también. Bueno, también es ¿no? cierto que el gobernador tiene argumentos sólidos para decir es inviable. Claro, es uno de ellos. Definió esos, ¿no? esto de la posibilidad de que fueran concurrentes las elecciones como fueron en 2023 en la ciudad de Buenos Aires, que fueron realmente una situación compleja. Esto de una urna para la boleta única de papel, sabemos que son las categorías nacionales, y la urna tradicional y la boleta tradicional para las categorías provinciales. De todos modos, es el argumento, si se quiere, técnico de por qué Kicillof llega al desdoblamiento. Es un argumento que sirve a el fin político, que es discutir liderazgos también hacia adentro del Partido Justicialista y de Unión por la Patria o del Frente para la Victoria o del Movimiento Nacional y Popular. Ahí se están definiendo liderazgos. Sabemos que ser gobernador de la provincia de Buenos Aires tiene un peso político hacia adentro del partido que es muy fuerte, y probablemente también Kicillof quiera tener un peso político fuerte dentro del Partido Justicialista. Complicado con una Cristina Fernández de Kirchner que está absolutamente vigente y activa políticamente. Ahora, pero ¿quién va por afuera? Digo, porque el Frente de Todos sigue estando... Bueno, no hay paso, con lo que... Bueno, claro, pero por Unión eso... por la Patria, digo, primero... Unión por la Patria, claro, perdón. No, o sea, ¿Quién es Unión por la Patria? Todavía no sabemos con qué sello electoral van a ir a las elecciones. ¿Con qué va Porque cada en uno? principio, por más que el gobernador ha planteado que la legislatura elimine las PASO, es algo que está por verse. Claro, Hasta eso se ahora tiene hay que aprobar. 4 proyectos, Tal cual. no se dieron de baja, no se suspendieron las PASO. Al día de hoy podríamos decir que el 13 de julio, técnicamente, el 13 de julio son las PASO. El gobernador y el Partido Justicialista Bonaerense tienen que definir si van a esa PASO o no. O si el gobernador va con una fuerza, X no importa cuál. No las puede dar de baja a Kicillof, ¿no? Las No, PASO. por decreto no. Es Claro. facultad de la legislatura anular o suspender en realidad. Y porque definir no- la fecha de las elecciones. Claro, pero no las puede anular. Las PASO. Por Bien. constitución, la facultad de determinar la fecha de la elección la tiene el gobernador. Suspender las PASO, como es una ley, debe hacerlo la legislatura, por eso está en este problema. Entonces, en esa situación todavía no sabemos si hay PASO o no hay PASO. Si hubiera, ¿cómo van a ser las PASO? Y en todo caso, si van a disputar esa PASO. Además, un chino. en Es todo un esto chino, ¿no? hay un tercer actor que Sí. hasta ahora está en silencio o no, y es Sergio Massa, que va a Bueno. ser el Frente Renovador en este contexto. Bueno, ¿sabés qué tenemos para ver un pedacito de algo que estuvo diciendo Sergio Massa respecto a esto? También Juan Grabois habló respecto de la interna Sí. entre Cristina y Axel. Mirá, vamos a ver primero lo que decía Massa. ¿Vemos? Con desdoblamiento posterior, con desdoblamiento anterior. Hay un paso previo, que es, ¿hay o no hay vocación política de construir un proyecto colectivo? ¿Es en unidad o no? ¿Es representante? Ahí lo vemos a Sergio Massa llamando a una unidad dentro del peronismo, dentro de Unión por la Patria. Pero también habló Juan Grabois en una entrevista con Jagroski. Fue un poco más duro, digo, Sergio Massa mantuvo un poquito más la postura, pero vamos a ver lo que decía entonces Juan Grabois, mirá. El maniqueísmo acá, de que Axel es el bueno y Cristina es la mala, es falso. Y el otro maniqueísmo también es falso. Lo que hay acá es un nivel de irresponsabilidad sobre la vida de los argentinos que yo no me banco más. Yo este juego no juego más. Entonces, voy a hacer una amenaza a las partes. O se ponen de acuerdo rapidito en cómo se resuelve eso, o nosotros vamos a poner todo lo que tenemos, todo el poder de fuego que tenemos, en enfrentar esta forma de hacer política. Van a chocar. Van a chocar entre ustedes y va a emerger algo. Por ahí lo que emerge se llama Juan Grabois. Y por ahí lo que emerge se llama Moreno. O por ahí lo que emerge se llama Jagroski. Pero de esta mierda que están haciendo, van a chocar. Que la gente haya elegido al monstruo que tenemos de presidente, al monstruo. Es un monstruo lo que tenemos de presidente, es por estas vilezas humanas. Me tienen las pelotas llenas. Porque son todos los genios de la política, no pueden resolver este problema. Entonces, ¿cómo es la historia? ¿Massa es el bueno y Axel es el traidor? ¿Y cómo es la historia? ¿Cristina que te puso ahí es la mala?
Pero están todos en pedo. Bueno, no parece ser muy tranquila la interna que se viene. No solamente no parece ser tranquila, sino que también hay una realidad que el peronismo no ha logrado encontrar, como bien decía Vero, un saldar qué pasó después del gobierno de Alberto Fernández. Digo, se impuso la candidatura de Sergio Massa, el peronismo fue con la candidatura de Sergio Massa, perdió la elección nacional, digo, estoy diciendo cosas obvias que todos conocemos, y Axel Kicillof reeligió como gobernador. Después de eso, o sea, entramos en un nivel de incertidumbre, digo, la sociedad y mucho más aquellos que se sientan representados por el peronismo, de desconcierto incertidumbres total. y desacuerdos, Total, evidentemente, claro. ¿no? Porque no hay como un camino, esa unidad que se Más que pidió. desacuerdos, pareciera que Cristina Fernández de Kirchner no está dispuesta a ceder la conducción del espacio. Y cuando digo Cristina, digo también Máximo Kirchner, y digo la Cámpora, y digo los sectores que están más alineados con la vicepresidenta, con las dos veces presidenta y vicepresidenta. Eso por un lado. Por otro lado también es que probablemente a veces los tiempos políticos no son los tiempos de las personas y de las gestiones. Hoy a Kicillof le toca ser gobernador de la provincia de Buenos Aires y probablemente los tiempos políticos no vayan de la mano con un liderazgo hoy de Axel Kicillof. Pareciera que hoy no está en esa... o que no digo, hay que disputarle el poder a Cristina Fernández de Kirchner. Solo no. Digo, uno piensa, bueno, es Kicillof quien va a disputarle poder interno, hablamos, ¿no? Porque estamos hablando del debate interno hacia dentro del Movimiento Nacional y Popular. Digo, ¿es Kicillof quien puede disputarle el poder interno a Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, ¿con quiénes? Bueno, pareciera que tampoco Kicillof logró armar detrás de él un equipo sólido, consolidado, que lo pudiera sostener en ese sentido. Y además vuelvo sobre lo que decía Sergio Massa, es un factor también determinante porque fue el candidato a presidente de Unión por la Patria en las últimas elecciones, lo escuchábamos recién, juega fuerte, juega adentro, tiene funcionarios dentro del gabinete del gobernador Fue Kicillof. parte anoche de la reunión que hubo acá a unas cuadras, ¿no? Donde estuvo Sergio Massa, Máximo Kirchner, porque se habla Axel permanentemente Kicillof. de Cristina Axel, Sí. Cristina Axel, y me parece que hay ahí una tercera pata que probablemente en este enfrentamiento hasta termine definiendo si se rompe todo o no. Ahora, ¿no desgasta un poco esto a la figura incluso de Cristina, de Máximo, de Axel, de Leo? ¿No termina desgastando? Yo creo que toda la dirigencia del PAN-peronismo que está en esta ensalada, en esta gran discusión, creo que no se dan cuenta de lo perjudicado que salen de todo esto. Indudablemente, más allá de cómo lo plantea Grabois, lo que está claro es que los problemas de la sociedad van por otro lado. Claro, totalmente. No si se eligen concejales de una fuerza o de otra, que es, ya se ha planteado varias veces que la elección de medio término prácticamente es una elección que distorsiona las gestiones, entorpece el desarrollo de la gestión. Si vos hay provincias en las cuales vos elegís gobernador y los diputados durante 4 años. Entonces esa conformación durante 4 años gestiona. Después el electorado ve si reelige o no reelige. Lo que Bueno, está hay claro, quienes cuestionan, ¿no? Eso de la elección de lo medio que está término. claro hoy es ¿no? que vamos a elegir concejales, vamos a elegir diputados provinciales para modificar las composiciones de las cámaras. Diputados provinciales, los que vivimos en La Plata. Hay 4 secciones electorales. El nivel de complejidad que tiene esta elección para explicarle a un vecino de toda la provincia de Buenos Aires, de los 17 millones de habitantes que dice el gobernador representar, que es cierto, es tan complejo que no es fácil. Entonces, ¿qué le estamos dando a la sociedad? A aquellos que no están de acuerdo con el gobierno de Milei. Más incertidumbre. Y en general la política debería ser una herramienta para intentar transferir certidumbre de cómo se gobierna en un momento de crisis. Y agrego, que la crisis Carlos, no solamente tiene que ver con lo político, también tiene que ver, como lo sabemos, con el escenario internacional que estamos viviendo, ¿no? Es incertidumbre a la gente, a la población, a los bonaerenses en este caso, y también hacia dentro del Partido Justicialista, Claro. porque la verdad es que también, desde el militante, el concejal, el diputado provincial, se encuentra en un escenario de ¿para dónde voy? Claro. ¿Qué hago? Sí, ¿dónde milito? ¿Dónde me en mi ubico? distrito, en Claro. mi territorio. ¿Cuál es? Es muy complejo. Y es muy complejo porque además la sensación que tengo es que toda esta discusión que lleva meses, agotadora, desgastante, hacia adentro y hacia afuera, nunca debió darse a cielo abierto. Claro. Debió ser una discusión como ha sido históricamente de cúpulas, Claro. como se le decía, ¿no? Ha sido una discusión de mucha exposición. Sí, Lo que pasa es que demasiada. también se ha perdido la dinámica de los partidos políticos. Cuando uno mira a lo largo de los últimos 20 años particularmente, los partidos políticos no son el lugar donde surgen los dirigentes.
estamos asistiendo a una democracia más de candidatos que de partidos políticos. Más personalista. Totalmente. Digo, cuando uno mira la figura de Javier Milei, la del mismísimo Sergio Massa, digo, tiene un partido minoritario respecto de lo que es la conformación de Unión por la Patria o del Frente de Todos. Y representó al partido mayoritario. O sea, el partido minoritario dentro de la fuerza fue el que puso el candidato a presidente. Entonces, cuando uno ve eso, dice, bueno, la política en términos tradicionales, como la conocimos particularmente hasta el siglo XX, digo, ¿cómo funciona hoy? Funciona con una democracia de candidatos que no necesariamente tiene que tener un partido político. O sea, recuerden ustedes que en el 2017 Cristina fue por una fuerza que se llama Unidad Ciudadana y que el Partido Justicialista iba con Florencio Randazzo. El PJ sacó 4% formalmente, ¿no? El Partido Justicialista sacó 4% de los votos y Cristina sacó... 16, creo, 17. No, Cristina sacó 30 y algo porque se perdió apenas. Hoy Cristina es presidenta con... del Partido Justicialista y Florencio Randazzo está fuera del PJ. Claro. Bueno, probablemente también veamos ese escenario donde ya el partido tradicional tiende a ser una estructura que da cierta contención, pero no una representación política ideológica. Bueno, que se ve en La Libertad Avanza. La Libertad Avanza no ganó ninguna elección si no estaba Milei en la boleta. Totalmente. No logró ganar ningún distrito que no estuviera Milei. No tiene intendentes, a no ser aquellos que han sido electos por otra fuerza política y se pasaron, pero objetivamente no tiene ni gobernadores ni intendentes que sean de la fuerza. Claro. Y tampoco tiene una fuerza que recién se constituyó posterior a la elección. Ahora, ¿qué pasa con todo este escenario que tiene el Partido Justicialista en estas idas y vueltas y desacuerdos e incertidumbre y demás, con la figura de Javier Milei y cómo lo deja parado también, digo, ¿no? Porque, bueno, esto que ustedes un poco decían, es como que aquellos que no están de acuerdo con este gobierno nacional, bueno, del otro lado, que tenés en la vereda de enfrente esta discusión. Bueno, lo que está claro ¿No? que... ¿Lo fortalece, no lo fortalece? ¿O en realidad también el gobierno nacional está en una que tampoco está muy fortalecido? ¿no? La imagen del gobierno nacional ha bajado, digo, la aprobación a la gestión de Javier Milei ha bajado y la particular, la individual hacia él también, pero ningún dirigente de la oposición ha crecido, de ninguna fuerza política. Lo único que, cuando uno mira los distintos tracking o las distintas mediciones que hay de distintas consultoras, se encuentra con algunas particularidades. Hasta el mes de enero, en general, la aprobación respecto de si el gobierno de Javier Milei era lo necesario para cambiar las cosas, rondaba del 40 y pico hacia el 50. Y ahora lo que empezó a consolidarse hacia arriba del 50 es que es más de lo mismo. Claro. No empieza a haber, primero, una frustración con el gobierno de Javier Milei porque no termina de resolver los problemas de la sociedad, que dijo que venía a resolver a partir de con la motosierra cortar a la casta, etcétera, etcétera. Pero tampoco hay una migración de esa desaprobación hacia la aprobación de un dirigente de la oposición. De ninguna fuerza política, por el momento es lo que muestran las encuestas. Claro. Yo me quedo con algo también que dijimos recién, que no tiene un partido político este gobierno que le haya dado estructura. Pero yo creo que el PRO hoy es parte de este gobierno, digo, por lo menos, quizás no en los papeles, pero... Lo hablamos en el primer bloque, es el que le dio la gobernabilidad en todo lo que salió en el Senado y en diputados aprobado por esta fuerza política. Digo, el PRO no funciona un poco como la fuerza política. Que haya coincidencias ideológicas en la macro no quiere decir que sea el mismo espacio político. Pero en los votos más que en la macro. En el Congreso, claro. Sí. Pero bueno, cuando la disputa de poder es sobre los cargos ejecutivos y sobre las candidaturas, la Libertad Avanza, evidentemente, digo, está pasando en la Ciudad de Buenos Aires, no está dispuesta a ceder absolutamente. No se come más milanesa. Diluirse, porque ahí la discusión sería quién se diluye en quién. Sí. Si se diluye el PRO en la Libertad Avanza o si la Libertad Avanza se diluye en el PRO. Pareciera que esto de un expresidente como Mauricio Macri saliendo a jugar a la Ciudad de Buenos Aires para retener el territorio amarillo, bueno, puede ser un signo de debilidad. Ahora, un signo de debilidad que si le sale bien puede ser a mediano o largo plazo una fortaleza de un expresidente que tenía el 70% de imagen negativa y sin embargo hoy está caminando la Ciudad de Buenos Aires. Con la tigresa ahora. Claro. Pasamos de la leona a la tigresa, que es los penatos. Lo que pasa es que si nosotros hacemos un poco de prehistoria de la política, digo, va a sonar demasiado viejo, cuando uno piensa en la elección del 2003, donde Néstor le gana pierde con 22% con Carlos Menem, digo, hay un reordenamiento del sistema político. Yo creo que estamos en una situación similar, digo, donde, volvemos, Massa, del miembro de un partido pequeño, encabezaba la fórmula del PJ,
el PRO, la figura más preponderante, por lo menos en todas las encuestas durante mucho tiempo, que era Horacio Rodríguez Larreta, pierde la interna y va Patricia y aparece una figura que ninguno tenía en el radar, que era Javier Milei, que termina siendo presidente. Lo que hay en este sentido es un realineamiento, lo que no es una masa electoral potente, termina siendo una alianza parlamentaria que le da sustentabilidad al gobierno de Javier Milei. Lo que entiendo que ahora Javier Milei está buscando es tener una mayoría política a través de presentar candidatos en todas las provincias. Habrá que ver si lo logra o no lo logra, y esto es lo que Cristina, entiendo, intenta disputar al decir tenemos que ir todos juntos y disputar la elección de octubre para tener más diputados nacionales. Bueno, es una complejidad muy grande que el común de la gente está preocupada si llega a fin de mes. Claro. Sí, les queda muy lejos. Lejísimos. Es más, no termina de saber ni que va a haber 3 elecciones. Hoy tenemos paso general de provincial y la de octubre sin paso. ¿Cómo se van a determinar los candidatos en cada una de las fuerzas que se cierran listas el 17 de agosto? Nadie lo sabe. Van a tirar la moneda. Van a agarrar un bolillero y van a decir, yo tal encabeza la... Sí, y 2 modos de votar, además. Y 2 modos de votar. Donde además hay provincias que eligen senadores nacionales, 8, y otras, el resto, las 24, eligen diputados nacionales. Complejísimo. Claro, es que la sensación, además en este contexto internacional, es como que estás en el medio de un terremoto y estás viendo qué color pintás la pared, ¿no? Como que te da esa sensación de que, che, la discusión está pasando por otro lado. Quizás en el mundillo periodístico hoy estábamos atentos a la tarde, bueno, a qué hora habla Kicillof, anuncia el desdoblamiento. Siento que a la gente en la calle no les interesa cuándo se va a votar, qué día se vota, si van juntos, si van separados. La gente quiere que se les solucionen los problemas, que es lo más difícil, ¿no? Obviamente. Y que si tienen que ir juntos o tienen que ir separados, que solucionen los problemas. Y poder definir claramente cuál es la alternativa al proyecto libertario en este caso y a la alianza pro la libertad avanza en el Congreso. Esa es la discusión de fondo. Son todos estos partidos que parece ahora se rompen y van separados. Bueno, habrá que ver si es así, si va por ahí. Para tocar un poquito el tema internacional, que lo hablamos un poco en el primer bloque, pero también quería conocer su opinión. ¿Qué están viendo ustedes que está pasando con estos aranceles de Donald Trump? ¿Qué mundo esperan que se venga? Indudablemente, Donald Trump lo que está buscando es un nuevo orden mundial. No sé si lo va a lograr. O sea, lo que antes se resolvía por una guerra, por una invasión, lo que fue hoy todavía la no saldada de guerra de Ucrania, sobre el tema de la energía y el gas entre Europa y el acceso a la OTAN y Rusia. Trump lo que dice es, discutamos quién paga. Claro. Entonces, pone una agenda que estaba fuera de la agenda de todos, porque hasta ahora el mundo estaba conviviendo de una u otra manera. Entonces lo que busca es romper la agenda que se venía trazando, poner aranceles para poder discutir cómo va a ser la relación de Estados Unidos con China principalmente y cómo China se va a vincular con el resto de los mercados. Eso nos deja a todos en un nivel de incertidumbre y mucho más en una economía tan frágil como la nuestra, una economía que depende del agronegocio, la exportación agroganadera y la exportación de energía. Cuando creíamos que teníamos 2 tanques, cuando uno pensaba y hablaba con economistas antes de la elección del 2023, lo que te decían es, mira, lo que pasa es que la Argentina con el gasoducto y con un montón de lo que es el yacimiento Vaca Muerta y el litio, tiene posibilidad de ser autosustentable en el 2030. Bueno, era sustentable en el 2030 si se mantenían las reglas de juego. Claro. Con este cambio de reglas de juego, el mundo es totalmente distinto. No solamente para el resto, sino para nosotros también. Entonces, es preocupante que hoy no haya en el CFI, en algún lugar donde los gobernadores se sienten a dialogar y decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer para que nuestro país tenga una política clara respecto de la política de aranceles de Estados Unidos o la política de aranceles que va a tener China, para ver cómo podemos seguir generando empleo? Porque el problema de la Argentina es cómo genera riqueza. O sea, si nosotros no generamos riqueza, no va a haber manera de que nos sigamos pidiendo plata. Mauricio Macri, creo cuando fue presidente, dice, la Argentina le sobran dólares porque fabrica dólares. Claramente no fue así, por eso tuvo que ir al Fondo Monetario. Nosotros tenemos que pensar cuál es la matriz productiva que nos permita tener dólares para poder vincularnos con el mundo. Y eso no está claro.
ni por parte de La Libertad Avanza y claramente por parte del peronismo tampoco, porque no lo pudo resolver en el gobierno de Alberto. Y también ver cómo esa matriz productiva se inserta en este nuevo contexto internacional, que es extremadamente complejo y además imprevisible, digo, porque lo de los aranceles fue imprevisible, digo, de repente ocurrió y está ocurriendo y lo estamos transitando. Y las negociaciones son país a país. Claro. Entonces, bueno, ¿cuál es la salida a todo esto? También, digo, un presidente, el caso de la Argentina, un presidente que está absolutamente alineado con Estados Unidos, no solamente con Donald Trump como presidente, sino hasta con la política exterior de Estados Unidos respecto a Israel. ¿A qué países apoya? Bueno, a cuáles no? Pareciera que eso no entra en las negociaciones país a país entre Argentina y Estados Unidos. Claro. Y Argentina además es un país periférico. También Argentina tiene que asumirse un país periférico para insertarse en el mundo. Y que pareciera que el presidente se olvida un poco esa mirada, ¿no? Y es nodal. Quizás tiene como una ilusión de ser otra pero cosa. Es nodal hasta ¿no? geográficamente. Claro. Nosotros geográficamente somos periféricos, además de económicamente y socialmente. Pero geográficamente ya somos periféricos, tenemos muchas dificultades con el traslado de nuestras mercaderías. Para la Argentina es muy costoso exportar. Y obviamente para los países que importan mercadería argentina también es muy costoso importar mercadería argentina. Hay un factor distracción respecto a esto que decía Celi del presidente en las cosas que tuitea, las cosas. Hoy recuerdo que hoy a la tarde hizo un posteo o retuiteó en realidad una imagen de Donald Trump firmando Jesús atrás de Donald Trump y él al lado. Entonces uno dice, esto es real, esto está pasando de verdad. Y sí, está el presidente de mi país publica eso. Sí, claro. O sea, ¿se lo cree realmente que él está a la altura de Donald Trump? ¿O no? ¿O es, bueno, tiro esto para que la gente discuta esto, se distraiga y no esté pensando en el dólar y estemos todos hablando de ese posteo y no de lo que pasa? No me quiero meter en temas que por ahí exceden a lo psicológicos. Claro, ¿no? Pero hay cuestiones que son llamativas. Dicho esto, en términos políticos parece infantil. Claro. Mínimo infantil ponerse a la altura por lo que decimos y porque la verdad Estados Unidos es un imperio. Después, bueno, podemos definir imperio y bueno, ¿no? Y podemos entrar en otras... Y ver qué se está disputando hoy, qué pasa con el rol es de como China, cuando uno dice fascismo. Digo, Estados Unidos es un imperio, estamos todos de acuerdo. ¿Argentina es un imperio? No. Claro. Ni tiene aspiraciones. Y también hay una situación que me parece que hay muchos sectores del poder en la Argentina que quieren cada día que nos parezcamos más a países latinoamericanos. Digo, sin ánimo de ser peyorativo respecto de otros países. Digo, en nuestro país conocimos el ascenso de clase, producto del trabajo, del esfuerzo, de la educación. Bueno, hoy nos estamos encontrando con personas que terminan niveles educativos primarios, secundarios y hasta universitarios que no consiguen trabajo. El ordenamiento del mundo es distinto. Digo, Vero lo planteaba muy bien. Digo, el mundo que nosotros conocimos, digo, aquellos que tenemos ya 50 años, digo, somos una generación bisagra entre lo que fue el siglo XX y el siglo XXI. La relación capital-trabajo que supimos conocer, por la cual nos formamos, no existe más. Hoy un trabajador, digo, a través de una plataforma, trabaja para un nadie, que es Uber, que es Rappi, pero en definitiva, esa relación que conocíamos de capital-trabajo, digo, el trabajador dependía con su fuerza de trabajo, se vinculaba a quien tenía los medios de producción, no existe más. Bueno, ¿cómo se ordena para adelante? No lo sabemos. Digo, es un mundo que está ordenándose. Entonces, y en particular hay sectores que históricamente han tenido la vocación de que nosotros seamos un lugar donde se extraen las riquezas, pero que acá quede poco. Y también eso nos trae un problema, nos pone en un desafío. Bueno, ¿no vamos a tener más clase media? Digo, vamos a una sociedad donde ya no haya movilidad social. La desigualdad se acreciente, ¿no? Donde, cuando uno mira Paraguay, Perú, Chile, Brasil mismo, el pobre es pobre, el rico es rico, y en el medio hay gente que vive surfeando, pero no como supo haber en la Argentina, que por nivel de ingreso, por tipo de formación o por tipo de nivel educativo, accedía a lo que conocíamos como clase media. Entonces, me parece que también nuestra dirigencia, volviendo a la primera parte de nuestra conversación, deberá adecuar los mecanismos y también las ideas que está discutiendo. Porque discutir si votamos 2, 3, 4 veces, la verdad, el vecino que vive de una changa de ir a cortar pasto dice, no sé, yo me vuelvo al corso y sigo cortando pasto porque tengo que resolver mi situación. Lamentablemente, ¿no? Porque antes la política era lo colectivo, era entender
cómo nos vinculábamos para resolver conflictos sociales. Sí, incluso aquellos que ni siquiera viven de changa, porque hoy con lo que estamos viendo de la pérdida de fuentes laborales, del desguace del Estado que se está haciendo, de la celebración de la motosierra en los distintos organismos públicos y del achicamiento, fusión de distintos organismos públicos, digo, y gente que se va quedando sin trabajo o el multiempleo para poder llegar a con un RIGI que no trajo absolutamente nada, ¿no? Un RIGI que está activo y demás y que no consiguió que tenga entonces una la inversión. preocupación laboral está siendo cada vez en aquellos que creían que tenías un poco más asegurada la Es que vida. también ¿no? tiene que ver con un proyecto de país. Digo, generar trabajo es tener un proyecto de país. Bueno, Claro. ¿cuáles son los sectores? No son los mismos sectores hace 20, 30 años que ahora, digo, las nuevas tecnologías. Digo, es un tema que no se está debatiendo, no se está discutiendo de qué manera se discute de economía de la macro, ¿no? Pareciera, pero no de la economía de todos los días, de, bueno, ¿de qué van a trabajar los pibes que egresen de la escuela secundaria? Cuando uno va a algunos lugares de Latinoamérica, paga con un sistema que se llama PIX, que lo que hace es un cambio en tiempo real de pesos a criptomoneda. Esa criptomoneda se convierte a dólares digitales y esos dólares digitales se convierten en la moneda del país. Digo, si pensamos esa dinámica, dejan de existir las casas de cambio. Claro. Estoy planteando una cosa muy menor porque dejaron de existir bueno, pero muchísimas más cosas. Sí hay cambios que son... Pero cuando uno ve, digo, indudablemente, ¿estamos pensando esto? No. Sí, Como nuestra dirigencia está pensando cómo tener una moneda digital que pueda tener una compulsa en el mundo. No, lamentablemente lo que tenemos es un presidente que es parte de un mecanismo a través de una criptoestafa, como fue lo de Libra, para hacer un negocio personal o de algunas personas. Entonces, claramente, bueno, la dirigencia opositora está discutiendo si vota 2, 3, 4 veces o si desdobla, digo, porque el PRO también está en la misma situación. Sí, es una discusión digo, que abarca... no es solamente, si no le caemos solamente al peronismo porque lo tenemos cerca al gobernador. La misma discusión se dio en la ciudad de Buenos Aires y ocurrió. También, sí. Totalmente. Muchas gracias por haber venido. No, gracias por la invitación. Por habernos Muchas acompañado, por haber estado en el programa en el día de hoy. Suscríbanse al canal, pónganle me gusta a este video. El algoritmo de YouTube funciona así, lamentablemente. Hay que pedirlo. También con los comentarios. Con los comentarios, A ver exactamente. qué piensa la gente que ve este Debatamos, programa. charlemos, siempre con respeto, obviamente, porque si no hacemos tiki, lo borramos. Así que pónganle buena onda, porque si no... Gente, esto ha sido todo. Muy bien. Todas las cosas que pasan en el país se las hemos contado. Por ahora. Por ¿sí? ahora. Nos encontramos la semana que viene. Muchas gracias.